ISMA. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este gran debate. Fernando, pues bueno, había una buena noticia para todos aquellos trabajadores que tienen que laborar 6 días a la semana. Empecemos por ahí. ¿Hay mucha gente que trabaja 6 días a la semana o son los menos? No, hay mucha gente que trabaja 6 días a la semana, sobre todo todas las empresas de sector productivo que tienen que entregar resultados con base a indicadores de mercancías, todas las plantas que tienen que hacer productos de consumo masivo. Hay muchísimas empresas que todavía tienen turnos de 6 días, muchas. Había una buena noticia en la Cámara de Diputados porque alguien presentó una iniciativa para que se redujera de 6 días a 5, para que tuvieran 2 días de descanso obligatorio y si tenían que trabajar ese sexto día, se los pagaran como tiempo extra. Estaba bien esta iniciativa, ¿no, Fernando? Es muy buena iniciativa porque no es única de México. Hay muchos países escandinavos, hay países asiáticos que han seguido ya o han tomado esta cultura de trabajo de 5 días y los beneficios son espectaculares. Tiene que ver con productividad, pero sobre todo tiene que ver con evitar el burnout. De largo plazo, los beneficios no solamente vienen por mentes más creativas, más concentradas, con mejores ideas, pero también con un mejor ambiente laboral y sobre todo con evitar que ese desgaste físico, el cansancio extremo, lleve a que las personas no acudan a laborar. Ese gasto es muy grande y a la renuncia también. Entonces, creo que aquellos que tienen detenido esto en la congeladora tendrían que repensar un poco sobre las estadísticas. ¿Cuántos mexicanos van o acuden al Seguro Social cada semana por medicamentos para la gastritis, para el dolor de cabeza, para el insomnio? Y cómo todo este tema del burnout o del desgaste crónico está realmente haciendo mella en la edad laboral, en la productividad y en el ausentismo. Digamos, Fernando, que esta es una iniciativa noble para los trabajadores y los empresarios se verían afectados. ¿Este tipo de iniciativas les pega en la rentabilidad de sus negocios? Los primeros meses sí, definitivamente le va a pegar. ¿Por qué? Porque cuando tú ajustas procesos productivos de 6 días a 5 días, pues los turnos empiezan a tener alguna mella, ¿no? Y definitivamente los primeros inventarios, salidas, rutas, cargas, tienen algún pendiente, algún proceso que no esté funcionando correctamente. Pero en el mediano plazo, esto termina teniendo personas mucho más contentas, personas que empiezan a ingeniarse mejores ideas para ser igual de productivos en turnos de trabajo y con un poco de automatización puedes seguir contando con los empleados y puedes incluso partir de ideas de ellos para que estos primeros problemas que se surgen en las semanas iniciales, sí, al final del año hayan sido cubiertos definitivamente. Hubo voces de organismos empresariales e industriales que criticaron esta medida porque dicen, el gobierno federal, el gobierno del presidente López Obrador está presentando muchas iniciativas donde el costo se va a quienes generan empleos, a quienes generan productividad, a quienes generan riqueza para el país y no les está dando iniciativas a ellos para fortalecerse. ¿Es esto real? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el debate va a venir sobre lo factual, que es donde me gusta mucho meterme a mí, en ver industria por industria, dónde está la mayor afectación real. Sí, es verdad, hay industrias que han cerrado contratos, acuerdos con... Nosotros somos un país que recibe muchas maquiladoras, tenemos el beneficio de estar pegado a Estados Unidos, por lo cual fronteras desde Mexicali hasta Coahuila tienen a Estados Unidos de vecino. Cuando se cierran acuerdos productivos como el que se acaba de cerrar con esta marca de autos eléctricos para Nuevo León, los deadlines o las fechas límite de entrega de algunas mercancías es muy difícil negociar. ¿Por qué? Porque los contratos son con compañías internacionales que te van a decir... Se nos está friseando. Adelante, Fernando. Es que se van a trabajar los 6 días de la semana, el sexto día se pague pagando horas extras, ¿no? Que eso es lo que haría muy competitivo los sueldos y salarios de los mexicanos, sobre todo de puestos que tienen que ver con actividades de entrega de productos en un día adicional. Hay sectores en los que no, los sectores que tienen que ver con oficinas y hacen ir a sus empleados en un sábado,
creo que podrían tener grandes ahorros, no solamente de electricidad, de desplazamiento, sino también, una vez más, como lo comentábamos, de mejora en la productividad. Entonces, porque la iniciativa era muy clara, era ya no trabajar 6 días, sino 5, y que fueran obligatorios los 2 días. Y si la empresa decide que tenían que ir a trabajar el sábado, pues entonces lo pagara en horas extras. Digamos que era, como digo, una iniciativa noble, donde si la política es primero los pobres, pues le hubieran echado ganitas, ¿no? Porque Nacho Mier ayer dijo, no, como es constitucional, no tenemos mayoría, esa la detenemos, y a la congeladora. Entonces, no hay ningún beneficio el que le estén analizando, pero que no se haya práctica esta ley. Sí, pues va, y son de esas leyes que pareciera ser que si se lo ven desde el lado constitucional, pues va a quedarse ahí en la congeladora hasta pasadas las elecciones, y eso estamos hablando de finales de 2024. Pero para mí, una vez más, lo que me he metido a estudiar los beneficios de poder activar leyes, de activar mejoras, de activar procesos productivos, sobre todo de hacer descansar la mente, tiene grandes beneficios. Tiene muchísimos beneficios hacer que los empleados tengan 2 días de descanso reales. Y aún cuando se les pagaran horas extras, creo que podríamos pensar en una línea adicional de personas que potencialmente podrían estar empleadas los fines de semana, porque eventualmente los 5 días de trabajo pueden hacerse en una mezcla, ¿no? Lo que hacen los procesos de consultoría es decirte, perfecto, mira, tu semana 1 y 4 tú trabajas estos 5 días que incluyen un sábado, y el resto de los días pues vas a descansar entre semana. Eso puede aliviar un poco el dolor, por ejemplo. Sí, quisiera yo preguntarte que especificáramos más o menos cuáles son esos empleos que requieren a los trabajadores durante 6 días, y si ese 6º día es igual del horario que los anteriores o es medio turno. ¿Cómo está el panorama en nuestro país? Sabes que se me cortó 2 segundos la señal y no alcancé a escuchar tu pregunta. Si me puedes volver a repetir, ya regresó la señal. Claro que sí. Fuerza. Que nos especificaras un poco, Fernando, qué tipo de trabajos son los que requieren ese 6º día, y si ese 6º día tiene el mismo horario que los anteriores o es medio turno. Explícanos un poco cuál es la situación en México. Mira, si comenzáramos a analizar un poco cómo están formadas las industrias en México, una industria muy grande es la industria del turismo. Definitivamente, por ejemplo, la industria del turismo tiene que balancear el trabajo de los sábados, porque la ocupación hotelera más alta se da este día. Pensando en una industria tan grande como esa, lo que puedes hacer es alternar los fines de semana con días entre semana. Pero es un poco complicado, por ejemplo, que esa industria deje de elaborar los fines de semana. Las que hacen procesos productivos, la metalurgia, las telecomunicaciones, las empresas de consumo masivo, las empresas de vinos y licores, estas empresas emplean muchísima gente el 6º día. Las empresas que tienen tiendas o retails que tienen que abrir también los fines de semana, hablo de supermercados, de tiendas de abarrote, estas tiendas también tienen que alternar ese 6º día, porque si toda la gente va a descansar el fin de semana, tiene que dedicarse normalmente al ocio, a las compras o a los pagos. Entonces, creo que desde mi recomendación, este 6º día se tiene que ver como 2 días de descanso, no importando que sea completamente el fin de semana. Pero eso ayudaría a tener las dos cosas. Sí, se requiere más descanso, se requiere un descanso real, pero se tiene que alternar con los fines de semana, entendiendo el contexto de las industrias en nuestro país. Exactamente. Y ya vamos a hacer una pequeña pausa, Fernando, pero te quisiera yo preguntar si ese pago extra por ese 6º día compensa un poco el que no descansas, pero pues bueno, al menos te sientes más satisfecho con mayor ingreso. Pero con ese tema regresamos. Fernando Ansúrez, fundador de EXMA, vamos a darle la bienvenida a Jaime Bustamante, VP de Comisión Laboral, Seguridad Social y Recursos Humanos de Concamín y socio de Forecast Abogados. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Fernando, muy buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Estamos hablando, Jaime, de esta situación que era muy buena, reducir la jornada laboral de 6 días a 5,
pero bueno, está en la congeladora. Pero tú, ¿cómo la ves, Jaime? ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Era buena o afecta directamente a los inversionistas, empresarios, a la gente que genera los empleos? ¿Cómo la ves? La verdad es que definitivamente creemos que esta reforma, por lo menos, debería de ser sujeta a una revisión previa y al diálogo social por el que tanto hemos venido impugnando en el sector patronal en los últimos tiempos y ante pues, todas las reformas que se han venido dando en materia laboral y en algunas otras materias correlativas a la materia laboral, ¿no? La verdad es que si hacemos un recuento durante este periodo de administración y esta legislatura, bueno, pues ya llevamos prácticamente 5 reformas que tienen un impacto importante, directo y no positivo en el ánimo del empleador Sí. y en la incentivación del trabajo formal a través de medidas que han venido incrementando o bien los costos o aumentando la cantidad de procesos y afectando con esto la productividad de las empresas. Entonces es un momento complicado. ¿Cómo lo ves, Fernando Ansúrez? Esa es la lógica, porque sí, finalmente, ante un entorno complicado, tuvimos pandemia casi 3 años, no nos hemos recuperado y lejos de apoyar, no más bien cerca de apoyar a los empresarios, pues los están dando apretón de tuercas y más allá de ese ideal de que pues los trabajadores descansen y sean más innovadores, tengan más energía, se les está pegando, Fer. Mira, hay una cosa bien interesante. Yo vengo de trabajar muchos años en el mundo corporativo, tengo mi empresa desde hace 10 años y opino mucho que en el mundo de la política todo es rojo o negro. Y creo que haría mucho bien, mesas de diálogo, mesas de valor, pero con estrategias, no solamente con política. ¿A qué me refiero? Hablábamos hace rato del sector turístico. Cuando uno pone lógica al sector turístico, fíjate cómo el sector turístico quedaría por dentro o por fuera de estas iniciativas. Y decía, ¿por qué? Porque los fines de semana son los días de mayor ocupación de este sector. Ergo, este sector que es tan importante en nuestro país se podría tratar de una manera distinta. Pero cuando tú analizas por dentro cualquier industria, cualquiera, procesos productivos, líneas de producción, just in time que tienen que tener bajo esta filosofía japonesa, cuando tú analizas cualquier industria, te das cuenta que en algún momento el factor humano es clave, al menos que seas completamente robotizado, que es bastante costoso, necesitas al factor humano. Y el factor humano está bien que trabaje 7, 8 horas. Lo que normalmente pasa es que trabajan 10 horas o más. Y el factor de rendimiento del cuerpo, si no se tiene un buen descanso y si no se tiene un fenómeno de estrés que permita recuperación del cuerpo, eventualmente cuesta más caro por el ausentismo. Y cuando medimos el ausentismo por industria, creo que ahí podemos empezar a hacer una matriz. Ergo, la iniciativa creo que no debería ser tan blanca o tan roja. ¿Cómo ves, Jaime Bustamante? Porque no solamente es esta administración que encabeza López Obrador, sino hay una tendencia en el mundo a darle mayor descanso al trabajador, que conviva más con su familia, en su entorno. ¿No estaremos yendo hacia ese camino y es lo que viene y los empresarios tendrán que adaptarse a ello? Sin duda alguna. Y compartimos en el sector empresarial, compartimos perfectamente esta inquietud y este escenario ideal o deseable en el que se pueda lograr una reducción de jornada. Es decir, es innegable que en una comparativa de condiciones laborales en diferentes países del mundo, y no tenemos que ir muy lejos dentro de nuestra propia región latinoamericana, pues somos de los países que tienen las jornadas más extensas, sin duda alguna, y que esto
en un escenario deseable tendríamos que pretender y buscar el que se busque una reducción de ese número de horas de personas activas. Sin embargo, lo que creo que no se está considerando es que se puede lograr un objetivo loable y claro como es y deseable, porque efectivamente la salud física y mental de los trabajadores se ve fuertemente afectada con jornadas de trabajo excesivas, Sí. pero tenemos que buscar el equilibrio en donde se abran y se consideren espacios para el incremento a la productividad en las tareas cotidianas de las personas, a que se puedan establecer otros elementos a través de los cuales se logre el equilibrio en los factores. Hoy en día, bajo la perspectiva de la propuesta o en el proyecto de reforma tal cual se encuentra, de manera directa e inmediata, el impacto para el costo laboral en las empresas prácticamente se va al 20% en un efecto directo, y ya si en el efecto directo del incremento de la nómina nada más. Claro. Si le agregamos de manera piramidada los efectos que corresponden a seguridad social y a otros elementos adicionales que tienen costo directo laboral, pues andamos rondando el 30-33% aproximadamente. Porque eso es cierto, Fernando, porque pensamos en los grandes empresarios, en esos consorcios que con la lógica, me voy a atrever a decir, la del gobierno federal, es de que, pues que ganen menos, les va muy bien, pero hay medianos y pequeños empresarios que ahí sí les pega y hay el riesgo de que desaparezca la empresa, Fernando. Definitivamente, definitivamente. Por eso te decía que no puede ser ni negro ni rojo. Creo que tiene que ser piramidal, escalable, por industria, y no puede haber una ley que tome la decisión completa de cómo estamos creados. Mira, viví muchos años en Colombia, soy mexicano, pero viví muchos años allá. Y allá nació una compañía que está haciendo distribución por vehículos a través de una app, la marca naranja que tiene unos bigotitos. Y esa marca naranja que tiene unos bigotitos está en el ojo del huracán porque tiene mucha gente que decide tomar el pedido, porque los pedidos los toma de manera, los pedidos los toma porque ellos deciden tomarlos, pero no tienen protección de seguridad social o una serie de beneficios que tendrían el resto de los trabajadores. Sin embargo, cuando la compañía dijo, bueno, es que si me tienen que incrementar todo esto, cierro, y se entrevistó a los trabajadores, los mismos trabajadores dijeron, yo necesito esto, o sea, yo lo estoy pidiendo, yo trabajaría estas horas. Pues creo que tiene que haber un balance entre aquellas compañías que ya lo han descifrado sin aumentar los costos. Hay mejores prácticas, en cada industria hay mejores prácticas, en cada industria hay empresas, corporaciones, grandes, medianas y pequeñas, a las que se les podría preguntar cómo balanceas ambas cosas, cómo no pierdes productividad, cómo reduces la carga de trabajo al número de horas que debería de estar por contrato y cómo inclusive mejoras los ambientes laborales entendiendo y dejando que cada uno dé su punto de vista de cómo se pueden mejorar las cosas. Sí, sí, porque Jaime, te quisiera yo preguntar, esa lógica del gobierno es de que no, pues que ganen menos los empresarios, pero la gran mayoría de los que generan empleos, de los que generan aportación al Producto Interno Bruto son micro y medianas empresas. Entonces, de eso vamos a hablar tan solo en 2 minutos que regresemos de la pausa. Jaime Bustamante, entonces nos quedamos con ese pendiente. Las micro, pequeñas y medianas empresas son la mayoría de los centros que generan empleos en el país y ellos son los que no podrían aguantar este tipo de iniciativas, pero son muy buenas para los trabajadores, Jaime. Sin duda son beneficios importantes para el trabajador, pero que tienen que encontrar el equilibrio del que tanto hemos venido platicando. El 85%, aproximadamente el 85% del empleador formal en México es la pequeña y microempresa. Y
podría ser incluso todavía más alto si quitáramos el factor de la formalidad, porque en sectores de la informalidad, bueno, pues evidentemente todavía el número podría incrementarse mucho más. El problema es que estas empresas viven al día tratando de subsistir, tratando de llevar consigo los elementos suficientes para poder mantener la operación de los negocios y el incrementar de esta manera los costos, sin duda alguna es un despropósito para el incentivo que se requiere para la creación de mayor empleo formal del que tanto hemos platicado en los últimos tiempos y que es indispensable porque de ahí viene la seguridad social efectiva en favor de los trabajadores. De ahí viene la recaudación fiscal adecuada a través de la cual el Estado puede hacerse de mejores y mayores recursos para el desarrollo público. Entonces, es un círculo virtuoso cuando logramos encaminar en este sentido. Déjame nada más terminar un poco la idea que desde el principio traía yo en mente y que está rondando en relación a todo este tema. Tenemos, como bien lo decías, los factores externos de una crisis económica que se ha venido arrastrando, que nos ha llevado a condiciones cuasi de recesión económica o de recesión económica por momentos, una pandemia que nos ha dejado verdaderamente un efecto negativo y que hoy en día las empresas, todos los cambios que se han tenido que venir absorbiendo, vamos a llamarlo de esta manera, ante las reformas y cambios legales que se han venido dando, pues han impactado en su haber y afectan la estabilidad. Este elemento adicional tan importante y tan grave puede traer aparejados, además de pérdida de empleo formal, pérdida de empleo, pérdida de beneficios para los trabajadores, porque el cobro de un sexto día laboral, por llamarlo así, pues es un beneficio que hoy tienen y que van a dejar de recibir porque las empresas no van a poder asumir los costos de esa manera. Es que ese es el riesgo, Fernando Ansúrez, porque la informalidad, por ejemplo, en nuestro país hay que ordenarla. Políticamente, pues es muy rentable ese asunto. No, sí, que los trabajadores, pero es que la realidad en la que se enfrentan es otra. Permítanme que les enseñe un gráfico, que publiquemos un gráfico, porque México es el país en donde se dedican más horas al trabajo. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, muestra que los mexicanos trabajan 2.137 horas al año. No, deberíamos ser ricos, pero por Dios. 757 más que en Dinamarca, que tienen un sistema de salud del cual vamos a superar, donde laboran allá en Dinamarca 1.380 horas. El promedio de la OCDE es de 1.730 horas. Los mexicanos estamos trabajando más, Fernando. Pero ¿a qué se debe la situación a la mexicana? Mucha informalidad, lo poco. Adelante. Pero es que fíjate que la informalidad ni siquiera se mide aquí, porque completamente tienen un punto en términos de cuánto trabajamos en la informalidad. Muchísimas horas, ¿no? Los puestos se ponen a las 8 de la mañana y cierran a las 8 de la noche. Y cierran a las 8 de la noche. Los 7 días. Pero ahí me ven. Sí, trabajan 7 días a la semana, definitivamente. Yo creo que eso tiene que ver con una conversación más amplia que con mucho gusto luego podemos tener, y tiene que ver con la educación. Cuando la educación cambia, ayer tenía esta conversación con una persona bien interesante, y le hablaba de la educación. Si tú cambias la educación y diriges la educación hacia el contexto en el que se encuentra México, podríamos cambiar mucha situación. Nadie dice que México tiene que ser productor de todo. Por supuesto que hay industrias, sectores, históricamente en nuestro país que hacen de todo, pero cuando tú analizas las características, podríamos estar entrenando un ejército de personas que trabajen en servicios, un ejército de personas que trabajen en hotelería y turismo, una base donde todos desde el nivel primaria hablaran inglés,
¿Te imaginas? Estoy seguro que todos trabajaríamos, todos, probablemente no todos, pero un porcentaje más alto, trabajaría menos horas. ¿Por Claro. qué? Porque entrarías a sectores que generan ingresos económicos con mayor rentabilidad, que no afectaría el ingreso de las empresas y nos harían mucho más productivos, sobre todo competitivos también en sectores que se van a venir desarrollando hacia futuro, ¿no? Hablo de ingenierías, hablo de todos los procesos STEM, hablo de lo que se viene con la inteligencia artificial y la robotización de las máquinas, porque eso después va a ser otro debate. Hoy el debate, por supuesto, desde mi óptica, tiene que ver con si las personas están agotadas o no para trabajar. La respuesta es sí, porque los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social están ahí. 85% de las personas sufren algún tipo de desgaste crónico llamado burnout. Pero también hay otros datos. Por supuesto que le vamos a pegar a los procesos productivos y le vamos a pegar a la productividad de las compañías si no cambiamos esto. Pero la educación juega un rol importantísimo. Exacto. Entonces, creo que no podemos cambiar una sola cosa si no queremos exacto. arreglar todo el cubo de Rubik. Sí, y entonces la promesa del gobierno actual fue de que no, pues vamos a cambiar todo, pero hay que hacerlo verdaderamente desde las bases. Y la educación la tienen abandonada y entonces se genera la informalidad y entonces no vienen estos elementos ideales de una sociedad como la que pretendemos aquí en el país. Jaime Bustamante, el riesgo está de que a lo mejor se cansan en el sexto día, pero si pierden el empleo, va a ser peor el estrés al que se enfrenten. Gracias, Jaime Bustamante, por haber estado con nosotros. Fernando Ansúrez, muchísimas gracias. Nos quedamos pendientes con este tema porque está muy, muy interesante. ¿Cómo recomponer el sector laboral en nuestro país? Al menos en ideas que surjan en esta mesa. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias. Hasta pronto. Jaime, un gusto.